a la unión de las asambleas de Dios. Cabildo 4235. Esto es el barrio de Núñez. Esto es el barrio de Núñez. Así que estamos aquí celebrando culto a nuestro Dios, como todos los domingos, 11 de la mañana y 7 de la tarde. Son cultos no online. Esto se graba y va a salir después en el canal de YouTube, porque tengo una linda noticia. No hay más cuarentena. No hay más cuarentena, se puede ir a la iglesia, se puede asistir, se puede congregar. Así que miren qué linda noticia. Bueno, los viernes hay reunión de damas con la pastora, reunión de chicas, reunión de mujeres. Y luego hay unción con aceite. Después viene también una palabra para alentar la búsqueda del Espíritu Santo, oración. Y los sábados, jóvenes a las 21:30 tienen su reunión. Y los varones con el pastor también 21:30 horas. Bueno, vamos a la palabra. Tiene un título. ¿Vivís como querés o vivís como podés? A veces no es lo mismo. Hay una frase acuñada en los últimos tiempos que dice, bueno, como para explicar las cosas que se viven y que esto no cambia, es lo que hay. ¿Lo escucharon alguna vez? Es lo que hay, como diciendo, bueno, es lo que hay. ¿Es esto o es esto? ¿Por qué Dios nos habla esta palabra? La única manera en que el ser humano puede ser feliz es conociendo al que lo creó, al que le dio la vida, a Dios, y aceptando a su Hijo Jesús como Salvador personal. El gozo de la salvación provoca en el corazón humano, lo que provoca en el corazón humano es la verdadera síntesis de la felicidad. La verdadera síntesis de la felicidad de tener a Cristo en el corazón. Las personas sin Cristo, y podemos hablar con conocimiento de causa, porque en un momento de nuestra vida Dios no estaba en nuestro corazón. ¿Qué hace la persona sin Dios? Intenta también con sus fuerzas o invocando a sus dioses vivos o a sus dioses muertos o a sus ídolos vivos o a sus ídolos muertos, tratando de alcanzar lo más parecido a la felicidad. Pero es un intento en vano. Sin Dios no se puede ser feliz. Por eso Jesús dijo, alejado de mí, bueno, quizás se las vayan a rebuscar, traten, prueben, a ver qué pasa. ¿Dijo eso Jesús? No, dijo, alejados de mí, ¿qué es lo que pueden conseguir? Nada, nada. Por eso el ser humano no vive como quiere, vive como puede. No puede lograr sus metas. Entonces entra en la resignación, esperando de la vida retazos, migajas o limosnas. El ser humano sin Cristo termina aceptando al fracaso como un mal menor, buscando el modo de no intentar torcer su destino porque no hay manera. Entonces busca moldarse a la crisis. Vive en crisis. Vamos a tratar de acomodarnos lo mejor que podamos a la crisis. Y esto de que es lo que hay, lo escuchamos todos los días. El ser humano no vive como quiere, apenas como puede. Y ese poco que puede equivale a una vida muy triste, amarga, muy limitada, muy insatisfecha. Pero un hijo de Dios, los hijos de Dios, digan amén los hijos de Dios. Los hijos de Dios sabemos que Dios tiene nuestro futuro en sus manos. En sus manos. Por lo que podemos descansar, debemos descansar, deberíamos descansar en sus promesas, confiando en que esas promesas Dios tiene poder para cumplirlas. Claro que siempre hay un pero. A veces ocurren cosas en la vida de todos los días, difíciles, cosas que no nos gustan, pruebas muy duras, en que nuestra fe debe pasar por el fuego, no cerca del fuego. A ver, el horno de fuego no es ninguna amenaza, no es
No es que pasando cerca del fuego o mirando el fuego o una foto del fuego. A veces hay que pasar por el fuego, por el fuego. Pero Dios tiene poder para que ese fuego lo único que queme sean escorias de nuestra vida, o sea, la debilidad de nuestra vida. Pero el diablo, ahí está, siempre presente. El diablo va a tratar de aprovechar este trato de Dios con nuestras vidas. ¿Para qué? Para atacarnos, para desanimarnos, desalentarnos y que bajemos los brazos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Sabemos de qué hablamos. Con el propósito de apartarnos de los caminos de Dios. Con ese propósito. Por eso que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar a través del conocido pasaje del libro de los Jueces, con la vida de Gedeón, un señor llamado Gedeón. Estamos en el libro de los Jueces, precisamente, en el capítulo número 6, y vamos a leer a partir del versículo 1. Y vamos a ver cómo Dios vio en Gedeón algo que ni Gedeón veía, ni la familia veía, ni la suegra veía. Vamos a ver cómo Dios lo llama a Gedeón con un nombre que nos llama la atención, con un calificativo. Vamos a ver lo que dice el verso 1 del capítulo 6 de Jueces. El libro de los Jueces tiene una particularidad, es historia de Israel, pero pareciera que fuera el día de la marmota. Siempre caían en lo mismo. Era un círculo vicioso. Dios los bendecía, ellos contentos, felices, sembraban, cosechaban, tenían la reina de la vendimia, tenían todo. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué les pasaba a los israelitas de aquel tiempo? Lo que le puede pasar a cualquier creyente. Una vez que se acomodaban, una vez que dejaba de apretar el zapato, porque el zapato, cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos dolían los pies. ¿Por qué nos dolían los pies? Porque estamos con un zapato cinco números más chico que el que usábamos. Yo uso el 7,5, 41,5. Claro, cuando Cristo vino a mi vida, yo vivía adentro de un zapato de 36,5. Me dolían los pies. No me dolían los zapatos, me dolían los pies. Y el Señor, entre las cosas hermosas que hizo, me dio un 7,5. Este es el calzado que tenés que usar. Me dejó de doler el pie. ¿Y cuál es la tendencia humana? Que si no te duele el pie, no hay muchas ganas de buscarlo a Dios. Y cuando nuestros pies no nos duelen, porque Dios nos da el calzado correcto, ¿saben qué pasa? Nuestros piececitos empiezan a caminar por nuestros propios caminos. ¿Y hacia dónde apunta por lo general el corazón del mismo creyente si no está bajo la total cobertura de Dios? Para la banquina. Vivimos banquineando. Vivimos yéndonos, ya no nos vamos al pasto, ya nos vamos kilómetros al pasto. Creamos rutas nosotros en medio de un campo. Entonces, en Jueces hay un versículo que ejemplifica la esencia de este libro. Dice que en Israel cada uno hacía lo que le parecía. En Israel cada uno hacía lo que se le antojaba. Entonces, ¿qué pasaba? Les dejaba apretar el zapato, ya no tenían tantas ganas de buscar a Dios. Recordemos lo que dijo el Espíritu Santo el domingo pasado. El Señor dijo: búsquenme con desesperación. No esperen a estar desesperados para buscarme. Eso lo dijo el Espíritu Santo. Por algo lo dice el Señor. Porque los momentos de desesperación forman parte de la vida. Aflicción, dijo Jesús. Pero confíen, yo vencí al mundo. Entonces, ¿qué pasaba? El bucle temporal, otra vez el déjà vu, otra vez se repetía. ¿Qué pasaba? Se olvidaban de Dios porque estaban bien, estaban cómodos, plata en el bolsillo, sanos, no había drama. Entonces ya no tenían tantas ganas de buscar a Dios. Se apartaban.
Y cuando nos apartamos de la sombra del Altísimo, ¿qué pasa? Que todo se da vuelta. Los enemigos que tienen que estar debajo de la planta de nuestros pies, de repente los tenemos pisándonos la cabeza. Y esto pasaba siempre con Israel. Entonces, ¿qué hacía? Clamaban a Dios. Y Dios en su amor y en su misericordia, los perdonaba, les enviaba un juez, a un Gedeón, a un Sansón, una Débora, porque estaba el cupo femenino también. Les mandaba una Débora, ¿para qué? Para que volvieran su corazón a Dios, volvían su corazón a Dios y todo volvía a acomodarse. Dios, el pueblo, y debajo del pueblo los enemigos. Vamos a ver lo que pasa en tiempo de Gedeón. Recuerden el título del mensaje: ¿vivís como querés o vivís como podés? Dice el número 1, Jueces, capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez sopa. Otra vez sopa. Bueno, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué malo Dios? No, ¿cómo malo Dios? Si yo salgo debajo de la sombra del Altísimo, si me salgo de esa protección, quedo desprotegido. Entonces, el enemigo que me tenía miedo, me pierde el respeto. Me pierde el respeto. Cuando uno lee esto y digo, perdieron el respeto, era así. Los madianitas, de repente, no estando protegidos por Dios, porque Dios les quita el amparo, porque lo mandan a Dios al fondo. Ya no era primera opción. Como ellos iban agregando opciones, cada vez iba más atrás Dios y quedaba más atrás. Hasta que llegó un punto que lo dejaron olvidado en el camino. Y miren lo que pasa. Por 7 años, vamos al verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Más antibíblico imposible. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Por causa, o sea, por miedo. Les tenían miedo a los enemigos. Y pudiendo vivir en sus casas, como era el deseo de Dios, hicieron cuevas y se metieron en las cuevas a vivir como los animales. Porque los animales viven en cuevas. Y quizás le quisieron encontrar seguramente la vuelta, decir, bueno, está bien, no queremos que nos roben más, vamos a vivir a una cueva, mira, vamos a poner un cuadrito, vamos a poner un florerito allá, vamos a barrer la tierra todos los días, pero sigue siendo una cueva. Seguía siendo una cueva. Por causa de los enemigos, se metieron en cuevas, cavernas, montes, lugares fortificados. Verso número 3. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Vamos al verso siguiente. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Se imaginan la escena? Sembraban. Decían, bueno, vamos a cosechar. Perdón, decían los madianitas. ¿A dónde van con esas bolsas de trigo? No, le hacían el personaje de Rogelio Roldán de Olmedo. ¿Se acuerdan? El pobrecito, la víctima, el que inspiraba lástima. No, como Cirilo Tamayo, el negrito de Jacinta Pichimahuida. No, yo decía cuando le llevaba flores a Etelvina Baldassarre, la orgullosa, agarraba las flores y las tiraba al piso y las pisoteaba delante. Entonces, ¿qué decía Cirilo? No, yo decía. ¿Qué hacían los de Israel? No es que no sembraban, sembraban. Pero venían los otros y les tenían tanto miedo que les daban lo que ellos tenían que llevar a su casa para comer, para vender, para negociar y para vivir. Terminaban de ordeñar la vaca, iban con el baldecito. ¿Dónde vas con eso? Yo me imagino que les empezaba a temblar la mano. Y si les temblaba mucho, ya no era leche, era yogur.
Y si les temblaba demasiado, un balde con queso. Se me ocurre a mí. No hay ningún pasaje de la Biblia que sostenga lo que yo digo, pero se me ocurre a mí. Les robaban todo. Verso número 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Trabajaban. No podían disfrutar nada porque los enemigos usaban la autoridad que el mismo pueblo de Israel le daba. Porque cuando al enemigo hoy le das algo que te reclama, mañana te va a pedir el doble. Es un principio bíblico. Y cuando uno le entrega algo al enemigo, cuando no está bajo la cobertura de Dios. Porque si no, no hay manera. El enemigo ni se te arrima. Y si se te arrima, viene con manos vacías, y si se va con manos vacías. Pero estos venían con manos vacías y se iban con manos llenas. Traían a sus ganados a comer sus pasturas. Les robaban la leche, les robaban los huevos de las gallinas, les robaban todo. No había un madianita que no tuviera su maple en su casa. Gallinas de Israel, huevos de Israel. Pero lo tenían los enemigos. No era bíblico. No era cuando Dios habló y pactó con Abraham, no hablaba de esto. No hablaba de esto precisamente. Bueno, venían y devastaban, verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Pero acá reaccionan. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Desesperados, desesperados. Empobrecían en gran manera por causa de Madián. Y uno pudiera decir, la culpa era de los enemigos. No, la culpa era de ellos. Porque lo que Dios les mandaba, ellos no lo hacían. O hacían lo contrario. Verso 7. Pero Dios es un gran maestro. Si Dios no nos enseñara a que prestemos atención a nuestros errores, no sería un buen padre. Si yo voy a un médico y el médico me dice, mire, usted tiene tal cosa, tome esto. Doctor, ¿pero por qué me vino esto? No sé, no soy mago. Pero usted es un médico. Hay algo que esté comiendo, que esté mal. Hay algo que debo incorporar a mi dieta. Hay algo que debo eliminar. No sé, mi hijo. Cada hogar es un mundo. No, dígame. Porque si no, ¿cómo voy a evitar caer en lo mismo? Un médico consciente dice, mire, elimine esto y lo otro. Como le pasó a ese hombre que fue con la mujer al médico. Y el hombre lo mira, le dice, mire, bueno, estaba la mujer al lado, ¿no? Bueno, está bien, sí. El hombre no tenía paz, estaba intranquilo, nervioso, muy nervioso. La señora era intensa. Bueno, mire, le voy a recetar esta medicación, esto es para dormir, lo toma todas las noches. Bueno, la mujer le dice, ¿cuándo lo tiene que tomar? Dice, no, es para usted, señora. Si usted no duerme y no lo deja tranquilo, este pobre hombre. Pero es una broma, eso en la vida real no sucede. No sucede, creo. Entonces claman a Dios. Viene la explicación, verso número 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, al cual les dijo, va a venir la bendición, pero va a venir la enseñanza. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto, los saqué de casa de servidumbre. Vamos a hacer un poquito de historia, de revisionismo, como para que se acuerden quién era el Dios que les estaba hablando. Verso número 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Verso 9, vamos al 10. Y yo dije, y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Chicos, chicas, esta es la razón por la cual ustedes están así.
Esta es la razón por la cual sus enemigos se agrandan, porque ustedes se empequeñecen, porque ustedes hacen las cosas, no hacen lo que les mando y hacen lo que yo no les mando. Y qué bueno es, porque nuestro Dios, que siempre quiere nuestro bien, cuando nos habla, no es que nos está dando una opinión. No es que Dios me dice, bueno, Edgardo, mira, en base a lo que me estás pidiendo y lo que estás necesitando, mira, yo te tiro este tip. Yo te paso esta. Vos fijate, si podés, si te conviene, si te gusta. Y si podés, hacelo, ¿viste? Dios me dice, A o B, blanco o negro, aunque nuestra naturaleza tiende al gris, al grisecito. Nuestra naturaleza humana tiende al negro no tan oscuro o al blanco un poquitito más oscurito. Vamos a hacer un mix. No, el mix déjalo para los cereales. Déjalo para los cereales. La palabra de Dios no la podemos mezclar con nada. Ni con la opinión o el consejo de los mejores intencionados. Dios cuando habla no nos dice, bueno, esto es sujeto a debate. Vos fijate, pensalo, analizalo y si dale, no, haz esto. Porque si haces esto te va a ir así. Ahora si no lo haces también te va a ir así. Y ese ir así es donde no queremos ir. Pero Israel fue para ese lado. ¿Por qué? No hicieron caso a lo que les mandé, dice el Señor. No hicieron caso. Pero Dios va a intervenir. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová. Cuando dice la Biblia, vino el ángel de Jehová, no está hablando de cualquier ángel, sino que está hablando o de Dios mismo o de Jesús. Dios mismo o Jesús. En una preencarnación, por supuesto. En una que se conoce como teofanía. Teofanía. Dice que vino, se sentó debajo de la encina de un árbol que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, el papá de Gedeón. Ellos eran de la tribu de los Abiezeritas, pueblo de Dios. Y su hijo Gedeón, ahí aparece en escena Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Algunas pocas teorías dicen, mira, él no se resignaba a que le robaran, qué ingenioso, buscaba la forma de evitar que le robaran el producto de su esfuerzo. Pero la verdad, y yo me inclino por esta idea, era que Gedeón limpiaba el grano, lo que habían cosechado. ¿Cómo se limpiaba en aquel tiempo? No existían las sopladoras, no existían las máquinas industriales, ni cosa por el estilo. Entonces, en un lugar fuera de la casa, en un lugar llano, se tiraba cuando había viento, se tiraba al aire el grano, el viento soplaba, sacaba la impureza, sacaba la suciedad y caía el grano limpio. ¿Dónde se limpiaba el grano? En la era, en un lugar amplio, llano, pero, pequeño detalle, afuera de la casa. Vamos a decirle para entenderlo, en la vereda. En la vereda. Pero no era tiempo para andar haciendo eso en la vereda. Cuando éramos jóvenes, con Patricia, cuando éramos nuestro primer verano de novios, veníamos tipo 2 de la mañana del cine, de donde fuere, y 2 de la mañana de una noche de verano, mi suegra y la abuela Mary, ¿no? la abuela de Patricia y la mamá, sentadas en la vereda tomando mate. 2 de la mañana de un domingo. Anda a tomar mate a las 2 de la mañana de un domingo. Llegás y te encontrás con la abuela y con la mamá en Enagua, sin hojotas, sin sillas, sin mate, sin termo y sin nada. Y casi sin vereda.
¿No? Mate no tomaban mate. Bueno, lo que fuere. No tomaban nada. Entonces no había ningún riesgo, ¿no? Mirá si estaban con un Stanley. ¿Dónde limpiaba? Dice, en el lagar. Y en el lagar se ponía la uva, se la pisaba y se hacía el vino. El lagar estaba dentro de la casa. La era donde se limpiaba el grano estaba afuera. ¿Qué hacía Gedeón? Limpiaba el grano en el lagar. ¿Hacía lo que quería? No, hacía lo que podía. Por miedo a que le robaran, lo limpiaba. ¿Pero qué viento había en el lagar? No, ninguno. Lo tiraría al aire y soplaría. Se juntaría toda la familia, abanicarían con algo, con hoja del diario La Prensa, no sé. Pero no hacía lo que quería, hacía lo que podía. Hay personas hoy día que por la inseguridad prácticamente cambiaron toda su forma de vida. Que si son las 6 de la tarde ni se asoman a la vereda. Ni se asoman a la vereda. Y no estoy hablando solamente de personas que no confían en la protección de Dios, sino de hijos e hijas de Dios. Y ese es solamente un ejemplo. No se vive como se quiere, se vive como se puede. Se vive como se puede. Gedeón vivía como podía y no como quería, porque si le daban a elegir, salía a la vereda a limpiar el grano. Pero lo hacía adentro, por lo cual el lagar se usaba para limpiar el grano y no para producir el vino. Verso 12. El ángel de Dios se le aparece a Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nosotros, por la escena que hemos visto, y si desconociéramos el resto de la historia, pudiéramos pensar, ¿a quién le estaría hablando Dios? Porque si uno tuviera que ponerle un nombre, un apodo, campesino asustado, labrador acobardado, esforzado y valiente. Pero miren lo que dice: Dios está con vos. Dios está con vos, varón esforzado y valiente. ¿Saben por qué Dios le dice esto? Conocemos la mayor parte de la historia, pero lo vamos a contar. Dios veía en Gedeón algo que ni Gedeón quizás veía. Dios veía lo que había en el corazón de Gedeón. Dios ve lo que hay en tu corazón y en el mío. Dios ve, y conforme a los planes que tiene para nuestras vidas, nos da un nombre profético. A Gedeón le dijo esforzado y valiente. Uno conoce la historia. Gedeón venció con 300 hombres. Bueno, ahora no cierra, pero en ese momento no cerraba lo que veíamos, la escena de Gedeón, no haciendo lo que quería, sino lo que podía. No vemos ni la valentía ni el esfuerzo. Pero Dios mira el corazón. Dios le dijo a Samuel: el hombre mira lo que tiene delante de los ojos, pero yo miro el corazón. Y Dios había elegido al 8º hijo de Isaí de Belén para ser el futuro rey de Israel. Y no estaba ahí en la casa con los 7 hermanos. Él estaba cuidando el rebaño familiar. Dios sigue mirando el corazón. Y Dios sabe lo que hay en tu futuro y en el mío. Y nos pone un nombre profético. Dios no se lleva ni por lo que fuimos, ni siquiera por lo que somos, sino por lo que estamos en capacidad de hacer con Él. Vivís como querés o como podés. Título del mensaje. Y acá empieza otro Rogelio Roldán. Verso 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El enfoque de Gedeón no era el correcto. Pero qué bueno es que Dios, cuando nosotros hacemos oraciones insensatas, es sordo. Dios se hace sordo a la insensatez.
Orar como un pobrecito, orar como víctima, orar como indigente, orar como pordiosero, orar como alguien que necesita limosna, no es una oración que Dios escuche y que Dios atienda. Cuando Dios lo llama a Bartimeo, Bartimeo tenía la capa. ¿Qué decía atrás en la capa? ¿Qué decía? Ciego, con todas las letras. S-I-E-G-O. Cuando lo llamó, ¿qué hizo Bartimeo? Le dijeron, el maestro te llama, tenés confianza. Revolvió la capa, dijo, no la preciso más. No es que se la dio a alguno, le dijo, tenámela dobladita, pegale una lavada. No hay claro, no se consigue claro. Bueno, ponele cualquiera presto, dale. Pégale una lavadita por las dudas, no sea cosa que voy y vengo ciego como antes. Cuando Bartimeo se presenta delante de Dios, ya había revoleado la capa. Ya sabía que venía un milagro. ¿Qué querés que te haga? Quiero volver a ver. Pero si Bartimeo hubiera ido con la capa, hubiera orado como un pordiosero, una limosna, una moneda, algo, una migaja. Soy ciego, necesito de la lástima ajena. ¿Qué hizo Gedeón? Tratar de inspirar lástima a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios no nos tiene lástima. A Dios, con la lástima, no conseguimos nada de Dios. ¿Cómo Él nos va a tener lástima si su Hijo Jesús pagó su sangre preciosa para darnos vida eterna? ¡Qué lástima! Una oración desde la autoconmiseración o desde la demanda. No, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué nos está pasando todo esto? Como diciendo, la culpa la tuvo el otro. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, menos mal que no lo escuchó el Señor. Oh, sí lo escuchó hoy. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué habrá visto Dios? ¿Será que Gedeón, de tanto tirar granos de trigo al aire, se le hicieron unos bíceps? Una cosa, mira, ¿qué estuviste haciendo? Sentadillas, o no sé cómo se llaman las cosas. No, esto es todo revolear el grano al aire. Esto es todo. ¿Por qué desarrollaste esas piernas? Mirá esos muslos. Y porque los madianitas cuando nos corren, si no corremos, sonamos. No, Dios no vio eso. Dios vio un futuro en Gedeón. Dios tenía una visión a futuro de Gedeón, como tiene una visión a futuro de vos y de mí. Un amén, gloria a Dios, gracias Señor. Bueno, no sé, ¿qué les decimos? Que es Navidad el 1 de octubre, como en Venezuela, para que se entusiasmen. Dios ve un futuro para vos y para mí, para todos nosotros. Dios tiene planes buenos, agradables, perfectos. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, Gedeón ahí estaba, atajándose, defendiéndose, diciendo, qué esforzado y qué valiente, ¿dónde está Jehová? Mirá todo lo que nos pasó. Pero Dios le dice, vas a ir, y dice, salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y esta es la frase clave, ¿no te estoy mandando yo? Hay personas que por ahí dicen, yo necesito que Dios me hable. Bueno, te tengo buenas noticias. Todos los domingos te habla desde este púlpito. Todos los domingos. Todos los domingos. Los viernes también. ¿Querés que Dios te hable? Te habla. Pero Dios está esperando de su pueblo lo mismo que esperaba de los abieseritas. Hacer caso. Hacer caso. Verso 15. Pero sigue la pulseada entre el Dios Todopoderoso que le dice, yo te voy a usar, yo te mando, y el que de esforzado y valiente no tenía nada. Entonces le respondió, Señor mío, dale, seguí, Dale con la misma cantinela. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre.
Faltaba que le dijera, ¿a qué Gedeón estás buscando vos? Porque está el Gedeón de la Real 500. Está el Gedeón de Paso y Corrientes, ¿eh? No te estarás confundiendo. Moisés, ¿qué le dijo a Dios? No, fíjate bien a quién estás eligiendo. Me parece que le estás pifiando. ¿Qué le estaba diciendo Gedeón a Dios? No soy ni esforzado, no soy valiente. ¿Para qué sos bueno? Para limpiar el grano en el lagar y para las excusas. Para explicar por qué no. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no pude? Como dijo tu sobrina cuando era chiquita, yo no sabo, dijo. Era chiquita, yo no sabo, dijo. O sea, ¿cuál es tu currículum, Gedeón? Dios está buscando el puesto de caudillo. A ver, ¿qué estás? No, el menor, familia pobre, nada. Eran tan pobres que ellos habían puesto una casa no de comidas para llevar, sino comidas para traer. Ellos no sacaban la bolsa de basura, la entraban. Muy pobres, muy pobres. O sea, si no lo convenzo con esto, habrá pensado Gedeón. Pero Dios, cuando tiene una idea fija, sigue adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso número 16. No, está ahí, está el 15, no. Ahora yo quiero, era hasta el 15. Hay un verso que es el 34, Jonathan, búscamelo. Yo se lo agregué hoy a Rodri en la mañana. Bueno, ¿qué dice la historia? El que conoce medianamente la Biblia dice, Gedeón con 300 hombres fue y venció a los madianitas, a los reyes del oriente y a toda esa manga, esa caterva, y los venció de un modo milagroso, de un modo extraordinario, con una estrategia. Cántaros con una antorcha adentro, trompetas, y causó tal confusión en el campamento enemigo que o se mataron unos contra otros o los que quedaron salieron totalmente espantados. ¿Por qué Gedeón? ¿Qué pasa en la vida de Gedeón para que Dios lo pudiera usar como un caudillo? ¿Por qué trasciende la vida de este Gedeón miles de años a través de la palabra? Porque ocurre algo extraordinario. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Vino el Espíritu de Dios. Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios sobre las personas que Dios escogía para hacer una tarea específica de Dios. Sobre Sansón, sobre otros de los jueces, sobre David. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre él, toma el shofar, lo usa como trompeta, lo usa como un clarín que llama a la guerra y convoca a la guerra. El que tenía miedo de limpiar el grano en la era para que los madianitas no supieran ni siquiera que existía, ahora perdió todo el miedo, perdió todo lo que lo ataba. El miedo lo ataba. Vivían en cuevas, se escondían, cedían terreno. Un hijo de Dios no puede ceder terreno. Un hijo de Dios no debe ceder terreno. Porque nuestro Dios es el Dios de Gedeón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero vino el Espíritu. Tocó el clarín, convocó a la guerra. Vamos a sacarnos de encima a estos enemigos. 32.000 hombres respondieron a ese llamado. 32.000. Son un montón ahora, imagínate en aquel tiempo. Ah, bueno. Yo me pongo en el lugar de Gedeón. Con 32.000, bueno, más o menos. Es una linda cantidad. Pero el Señor dijo, son muchos. Entonces aplicó una selección de personal muy especial. En definitiva quedaron 300. Ya 300 era para pensarlo. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre Gedeón. Y Gedeón estaba actuando de acuerdo al nombre profético que Dios le había puesto. Esforzado
y valiente. Esforzado y valiente. 300 más Gedeón, 301, y ahí fueron a la batalla y vencieron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vencieron. ¿Qué nos dice el Señor en esta palabra? Y a modo de resumen, ¿qué es lo que nos dice? Acuñé y encontré algunas frases célebres de personas muy célebres también, que nos hablan de lo que es el potencial. Porque en definitiva lo que Dios nos está diciendo es que Él ve algo en nosotros que quizás ni nosotros vemos, quizás ni los demás ven. No importa, mientras lo vea Dios suficiente. Mientras lo vea Dios suficiente. Le puso un nombre profético, esforzado y valiente. Y hoy nos acordamos de Gedeón, no porque tuviera miedo que le robaran, sino porque venció a los enemigos. Fue el caudillo que Dios quería que sea. ¿Qué nombre profético nos habrá puesto Dios? ¿Qué nombre profético te habrá puesto Dios? Al Señor no le importa tu pasado. El presente tuyo es como que a Dios le preocupa tu futuro. Y en el futuro Dios tiene preparadas cosas hermosas para nuestras vidas. Hermosas. Henry Ford, el creador de la marca Ford, uno de los pioneros en la industria automovilística, dijo lo siguiente: uno de los grandes descubrimientos que puede hacer un hombre, una de sus grandes sorpresas, es encontrar que puede hacer lo que por miedo no se atrevía a hacer. Mahatma Gandhi dijo: el peladito, el que se envolvía en una sábana, el mismo. La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer alcanzaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo. Dijo Tomás Alva Edison que un día tuvo una idea y se le prendió la lamparita porque descubrió la electricidad. Antes, si uno se le ocurría una idea, no se encendía la lamparita porque fue él el que creó la lamparita. Dijo: si hiciéramos todo lo que somos capaces de hacer, verdaderamente nos asombraríamos. Y aquí hay una frase atribuida a ese autor de tantas poesías, tantas frases, anónimo, que dijo lo siguiente, y creo que este es el excelente resumen de toda la idea: no podemos llegar a hacer lo que debemos si nos quedamos con lo que somos. Esta está muy buena. Si yo me quedo con lo que soy, nunca voy a llegar a hacer lo que tengo que ser y hacer. Iglesia, nosotros elegimos, digo iglesia y le digo a los que están mirando también a través de YouTube, o vivimos en las cuevas donde esconder nuestra impotencia, en donde nos sentimos cómodos quizás, porque quizás después de muchos años te acostumbraste y te amoldaste a la crisis. Pusiste el cuadrito en la cueva, el florerito de plástico, la tierra la pisonás cada día, un poquito sucio, un poquito estrecho, un poquito incómodo, pero es mi casa. No, una cueva no es una casa. Una cueva no es una casa. Si nos metemos ahí dando excusas de por qué no pudimos o no podemos, podemos elegir las cuevas o podemos elegir las trompetas de los que bajo la dirección del Espíritu Santo, dirección y gobierno del Espíritu Santo, podemos alcanzar todo el potencial que Dios nos ha concedido, nos ha asignado. Esa es la elección. O vivir como podemos y aceptamos que la realidad es imposible de ser cambiada, o elegimos vivir como queremos, sabiendo que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Tenemos una gran ventaja sobre Gedeón. Y no es que Gedeón está muerto y nosotros estamos vivos.
La gran ventaja es que desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo no viene sobre los hijos de Dios, sino adentro. Recibimos a Jesús, acá adentro está, adentro de nuestro corazón. Y al Espíritu Santo lo tenemos para que nos ayude en todo lo que tengamos que emprender dentro de la voluntad de Dios. Esto es clarísimo y esto es determinante y esto es concreto. Vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, no para que Gedeón solamente le perdiera miedo a sus enemigos, sino para que fuera el líder, el caudillo, e imitara con su actitud a sus hermanos, para que dijeran, vamos a cambiar esto porque Dios está con nosotros. Dios ha venido a tu vida y ha venido a mi vida solamente para darnos salvación. No, para escogernos y para usarnos. Para escogernos y para usarnos y para ser de buen testimonio. Que la gente y las personas vean en nosotros algo tan diferente que digan, yo no entiendo de religión, no sé lo que es el evangelio, ni nada que se le parezca. Pero yo quiero al Dios que te cambió a vos, lo quiero en mi vida. Si Dios le dijo, esforzado y valiente, Dios no lo miraba en el espejo de la lástima, sino en el espejo de la esperanza. Para que también nosotros, a nuestra manera, en nuestro tiempo y en nuestra área, seamos ese caudillo que Dios aún busca para vencer a los enemigos. ¿Vivís como querés o vivís como podés? Reitero un concepto que dije durante la prédica. No podemos decir Dios no me habla, porque nos habla todos los domingos. Nos habla todos los domingos. Nos habla porque nos ama. Y porque nos ama nos dice, esto no lo hagas más. Y esto empecé a hacerlo. Si yo lo invierto, no puedo decirle a Dios por qué no funciona. Porque cuando Petrona C. de Gandulfo daba una receta, ella decía, para el lemon pie es necesario usar limones. No hay limones, Patricia. Métele mandarinas. Qué lemon pie raro. Qué gusto a mandarina que tiene el lemon pie. ¿Por qué no me salió como a Petrona, que le salía que todo era un poema? Dios dice en su palabra, 2 más 2 es 4. Lo dijo, lo dice y lo va a seguir diciendo. No tengo que ir con mi calculadora científica. Dice, no, pero mi mente dice que 2 más 2 puede a veces dar 3,900. Revoleala, tirala o vendela en Mercado Libre. 2 más 2 es 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra.